Chicos, acá les voy a explicar un poquito sobre el apunte que les di, que también es lo del YouTube, del video de YouTube que mandé, y la actividad que van a tener que hacer de este tema. Bueno, primero doy una definición de informática. Bueno, la informática es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar la administración de métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. Una forma más sencilla de explicarlo es que la informática es el tratamiento automático de la información. Me refiero a que yo tengo datos, los tengo que convertir, darle un contexto para que sean información, y todo eso lo voy a hacer a través de un medio electrónico, tecnológico, para devolvérmela en formato digital. Más abajo tenemos la definición de dato y de la información. Los datos son representaciones simbólicas que aisladas no me quieren decir nada. Si ustedes, por ejemplo, me dicen 3 huevos, yo no sé de qué me están hablando. Ahora, si yo les doy un contexto y te digo, estoy hablando de una receta, más precisamente de una receta de bizcochuelo, bueno, a mí esos datos que me dieron, para mí ya es información, ya es algo que sí me sirve. O si me tiran un número 11, 15 y sigue. Yo no sé de qué me están hablando ahora. Si me ponen adelante un loguito de teléfono, yo sé que me están hablando de un número de celular y ya ahí ya puedo ir entendiendo que si es 011 se refiere al código de área de la localidad y que el 15 me indica que es un celular y bueno, el número de usuario. Bueno, y abajo la información es un conjunto de datos organizados. Cuando digo datos organizados son los datos sueltos, pero con un contexto que ya me arme el mensaje en sí. Bueno, después cómo. Cuando digo sistema informático, hablo de computadoras, ordenadores, es todo sinónimo. Me refiero al aparato con el que yo voy a transformar la información, los datos en información. ¿Cómo funciona? Primero lo que tengo que hacer es ingresar datos, por ejemplo, en una calculadora. Una calculadora es un sistema informático. Yo ingreso datos, después vamos a ver cómo se ingresan los datos. Pongo números, por ejemplo, 3 más 5. Entonces, la calculadora se va a encargar de procesar esos datos. ¿Qué va a hacer? Los va a organizar, me va a decir, bueno, pongo los números por un lado, el signo por el otro, los va a almacenar para buscar el programa con el que resuelva esa operación y los va a transformar, ya me va a dar el resultado. Y como proceso final, bueno, voy a recibir la información de salida que va a ser el resultado. Así que acuérdense que ingreso datos, se procesan y ya es la información, porque la información es el conjunto de datos procesados. Bueno, un sistema informático está compuesto por 3 elementos interrelacionados indispensables para su funcionamiento. Como todo sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, como el sistema digestivo, el sistema respiratorio y bueno, el sistema informático también. No funcionan uno sin el otro. En este caso tenemos hardware. Con hardware me refiero a las partes físicas de la computadora, todo lo que puedo tocar y ver, sea el monitor, el teclado, el CPU, la impresora, todo eso hardware. Tenemos el software, que se refiere al componente lógico, es algo que no puedo ver ni tocar. Más precisamente son los programas. Y humanware viene de humano, la palabra me da una ayudita, se refiere al recurso humano, tanto programadores de la computadora como los usuarios, nosotros mismos. Todo eso es necesario. Sin ellos no podría funcionar. Yo no puedo tener una computadora sin ningún programa porque no me funcionaría y tampoco un programa si no tengo dónde ejecutarlo, que sería en el hardware.
Y tampoco la persona, porque las personas son las que crean los programas y nosotros somos los usuarios de las computadoras. Bueno, esto lo vamos a seguir viendo en las próximas clases, más detalladamente qué es hardware y software. Bueno, y abajo les doy la segunda actividad sobre el apunte, que es, primero, que me busquen una definición de informática. Si no tienen dónde averiguar de internet, bueno, copian las que yo le di en el apunte. A mí me encantaría que pudieran explicarlo con sus palabras. Buscan 2 o 3 informaciones o esta misma que yo les di y que me lo expliquen más sencillito para que yo pueda ver que lo entendieron. En el segundo punto dice, con los siguientes datos arma 3 informaciones diferentes. Entonces, fíjense que son palabras. Las palabras están desordenadas, para mí son datos y no me dicen nada. Lo que tengo que hacer es convertirlas en informaciones, así que más o menos le dan un contexto, me organizan las palabras y me hacen 3 oraciones, a eso me refiero. Punto 3. Clasifica los datos en alfanuméricos, numéricos, imágenes o sonidos e indica un contexto. Ahí le doy un ejemplo. Con el ejemplo A dice, Carlos es un dato alfanumérico. Tienen muchas dudas a veces con la clasificación de alfanumérico. Cuando digo alfanumérico me refiero tanto a letras como a números, combinados o letras solo, porque fíjense que después tienen la clasificación de numéricos exclusivos, son todos números. Bueno, después todo lo referido a imágenes son imágenes y todo lo que me dé una referencia de sonido va a ser sonido. Bueno, ahí yo le puse el ejemplo de Carlos, pero bueno, si tuvieran que hacer el punto E, es un signo numeral, así que para mí eso va a ser un dato alfanumérico. Y si le tengo que dar un contexto, puedo decir posible contexto, te estoy indicando que tenés que marcar un numeral para hacer una llamada. Por ejemplo, hay muchos para dar. Bueno, y el punto 4 y 5 es para que investiguen. Yo más o menos les dije lo que es hardware y software, pero bueno, me buscan una definición, acuérdense, mientras me la puedan dar con sus palabras mejor, y 3 ejemplos. Así que eso sería la segunda actividad.